Buenos días, hermanos y amigos. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. Hemos notado que estos mensajes, estas prédicas están siendo escuchadas por diferentes personas, tanto integrantes de nuestra familia, como así también amistades y demás. También en algunas oportunidades nos toca charlar con alguien por ahí y casi siempre surgen preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la vida eterna? ¿O de qué nos salvó Cristo? Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a contestarlas. El tema de la salvación y vida eterna es repetido en medio de las iglesias y motivo para un montón de estudios bíblicos, lo cual en general siempre están asociados con la vida después de la muerte. Para hacer una pequeña ilustración, les comparto una pequeña historia, o mejor dicho, una suerte de leyenda del año 1520 aproximadamente, que cuenta sobre un conquistador español llamado Juan Ponce de León, quien fue el primer gobernador de Puerto Rico. Estando ahí, escuchó de los indios que existía una fuente de eterna juventud. Pidió permiso al rey Fernando II de España, el rey Fernando II, para ir a esa isla donde se encontraba esta fuente, para explorar y hallar, decía en su carta, una fuente que hace rejuvenecer a los hombres viejos. El rey le concedió el permiso. Sin embargo, jamás encontró dicha fuente, y en una batalla contra los aborígenes de la región fue muerto de un flechazo. Se dice que gastó 8 años de su vida buscando en vano la vida eterna. Por el amor y la gracia de Dios, esta vida eterna puede ser nuestra. Está al alcance de nuestra mano. Meditemos juntos en un sublime versículo en el Evangelio de Juan y en 3 puntos sobresalientes notemos cómo Dios nos da este hermoso regalo de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Como primer punto se destaca conociendo al único Dios verdadero. Nuestro Señor dice con marcado énfasis: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Infinidad de personas, incluso aquellos que nos hacemos llamar cristianos, aseguramos conocer a Dios, pero ¿en verdad lo conocemos? Otros muchos ni siquiera intentan conocerlo y se van tras distintas filosofías. Existen muchas prácticas o ideologías que se direccionan en la búsqueda de Dios. Ejemplo, la cábala, el taoísmo, el budismo, por citar algunas de las ideologías orientales. Y por el otro lado, por el lado occidental, está el ocultismo, el humanismo, el tarot, la astrología, etc. Sin olvidarnos los que deciden ser ateos, a los cuales la Biblia les llama necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice aquí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Al principio mencionamos que muchos afirmamos conocer a Dios. Quizás hemos oído de Él, hemos escuchado de su amor, de su poder, de su santidad. Pero cuando nuestra fe es puesta a pruebas muy duras, dudamos de su amor. Cuando no se resuelve algún problema o se satisface aquella necesidad que tenemos o esa enfermedad no para,
dudamos de su poder. Y cuando nos encontramos siguiendo la corriente del mundo, vivimos bajo los deseos de la carne, o sea, bajo los deseos de nuestro propio ego, no nos conformamos a su santidad. Y en ocasiones, hasta pensamos apartarnos de Él. O como algunos hemos tomado la mala decisión de abandonar su camino. Cuán grande es el amor de Dios, que a pesar de lo orgullosos que somos, nos permite volver. Nos surge una pregunta: ¿nuestra fe es una fe salvadora o es una fe meramente religiosa? La vida eterna no es una existencia interminable, sino una vida consciente del trato con el Dios vivo y verdadero. La misma palabra de Dios le invita a iniciar una relación estrecha e íntima con Él. Nos dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí dará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. También Pablo nos dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo relacionarme con Dios si no lo veo, no lo escucho, no lo toco? Déjenme decirles que la Biblia enseña que con nuestros 5 sentidos se puede contactar a Dios. No necesitamos morir físicamente para empezar a disfrutar la vida eterna. La vida eterna no se mide con años, no es una fracción de tiempo. Jesús lo muestra simple. La vida eterna es conocer a Dios, es conocerlo ahora, ya, en este mismo momento. Hoy mismo se puede experimentar esa comunión con el único Dios verdadero. Tengo que decir que Dios anhela, quiere, desea, ama tener una comunión así con todos. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, o sea, con aquellos que lo respetan, con los que lo aman. Y a ellos le hará conocer su pacto. Sin embargo, esta relación íntima con Dios se logra solo a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos lo dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6. La prueba contundente está en que así, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esto nos da pie para ir al segundo punto de nuestro mensaje, que es conociendo a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Nuestro Maestro, nuestro Señor, agrega: y a Jesucristo a quien has enviado. Para llegar al Padre necesitamos a Jesucristo. Para recibir a Cristo necesitamos conocerlo. Los judíos tuvieron la gran bendición de tener entre ellos a Jesús, el Hijo de Dios, pero no lo conocieron. Un día el Maestro le preguntó a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Para muchos, Jesús es solo un hombre, un buen hombre, eso sí, pero nada más. Para otros, Jesús es un profeta, solo eso. Para otros, es solo un maestro, pero no es el Salvador de sus vidas. Para nosotros, ¿quién es Cristo? Algún día, el mismo Señor nos preguntará, tal como lo hizo con sus discípulos. Nos dirá:
¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios viviente, dijo el apóstol Pedro, le contestó. ¿Podremos nosotros dar la misma respuesta que el apóstol Pedro? La Biblia nos dice que la vida eterna consiste también en conocer a Jesucristo, quien ha sido enviado por Dios. En este verso es la única vez que el Señor se asigna este nombre compuesto por Jesús y Cristo. El nombre Jesús es una forma griega del hebreo que se traduce como Salvador. Por su parte, la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido, que es la misma palabra hebrea que dice que es el Mesías, que la palabra Mesías la usan las otras traducciones. Esto de las traducciones, que es muy importante aclararlo, nos dice que Jesús fue el único ungido por Dios para ser el Salvador de los hombres. Que no hubo, que no hay, ni habrá otro que sea escogido por Dios. Entre todos los hombres, el Señor señaló solo uno. Y ese es Jesucristo. Según la teología, quien fuera el Salvador del mundo debe reunir 3 requisitos. 1, ser un hombre. 2, ser sin pecado. Y 3, ser Dios. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía reunir estos 3 requisitos. Solo Dios. Y por eso vino, tomó la naturaleza humana y vivió sin pecado, o sin errar, o si quieren decir, sin contaminarse con los pensamientos del mundo. Solo Él es el Cristo, nuestro Salvador. Y a eso vino a este mundo, a dar su vida por todos nosotros y a derramar su sangre para la limpieza de nuestros pecados. Ahora solo nos resta ser humilde y someterse a su voluntad y dirección, abriendo las puertas de nuestro corazón y experimentar el famoso nuevo nacimiento, el famoso nacer de nuevo que le enseñó al maestro Nicodemo, como nos cuenta el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. A estas alturas ya resolvimos el primer dilema. ¿Qué es la vida eterna? Si nos preguntan, podemos responder: la vida eterna es conocer a Dios y es conocer a Jesucristo. Conocerle significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Cuando avanzamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, llegamos a la condición de la certeza. Cualquier persona que no tenga la seguridad de su salvación, o como se dice, no es salvo, o simplemente es un inmaduro en Cristo, es como un niño, necesita dirigirse hasta el lugar donde sepa con seguridad que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso, por lo que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Y en tercer lugar, ¿de qué nos salvó Cristo? Les comparto una frase un tanto irónica, un tanto burlona, desacreditando la fe que muchos de nosotros ejercemos hacia nuestro soberano Dios. La frase dice así: te amo tanto que te voy a salvar de lo que te voy a hacer si no me amas. Con mucho cariño, Dios. Es una burla. Es un pensamiento ateo en contra de las doctrinas o enseñanzas del infierno y al sacrificio de Cristo, al reemplazo de Cristo. Entre tantas teorías que se manejan a nivel charla de café,
Y aunque parezca increíble también a nivel intelectual, académico y filosófico, hay una que es muy fuerte y declara que después de esta vida no hay otra. Algo que conocemos que la Biblia contradice rotundamente. El apóstol Pablo una vez escribió irónicamente también: si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Es como decir, hagamos cualquier cosa, total no importa, total mañana moriremos. Esto lo escribió refiriéndose a la oposición que enfrentaba en la iglesia de Corintio, en la cual algunos dudaban de la resurrección de Cristo. Que dicho sea de paso, la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana, ya que de las miles de religiones y pensamientos que hay en el mundo, Jesús es el único que se presenta como un Dios vivo y verdadero que venció a la muerte. Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y un poco más adelante nos afirma que el pago del pecado es la muerte. En la Biblia, pecar significa errar, ya sea por desobediencia, por orgullo, etc. Y la muerte significa separación. En otras palabras, nuestro pecado nos separa de Dios. Hermanos, amigos que me escuchan, el Espíritu Santo de Dios nos dejó registrado un evento de suma importancia. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, momentos antes de enfrentarse a su destino en la cruz, después de haberle pedido en oración al Padre evitarlo, pero por amor respondió que se haga su voluntad, dice la palabra de Dios que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Era tanto el dolor que tenía que afrontar, pero no era dolor por los insultos que él sabía que iba a recibir, por los golpes o por los clavos y tantas cosas más que le hicieron. El dolor era porque por primera y única vez en toda la eternidad, el Hijo, a causa del pecado de la humanidad, se tenía que separar del Padre. Y lo más bello e increíble es que lo hizo por amor, por gracia. Y nadie en este mundo es merecedor de semejante sacrificio. Y no hay nadie y no hay nada que podamos hacer para poder pagarlo. Más allá de cualquier definición teológica o cualquier religión o pensamiento, hasta los ateos claman a Dios cuando están asustados. Hecho que certifica que se crea o no se crea, hay un Dios soberano, un Dios que ama su creación, un Dios que por su condición de perfección no puede convivir con el pecado. He aquí la respuesta. La respuesta a la pregunta: ¿de qué nos salva Cristo? Cristo nos salva de pasar la vida eterna separado de este poderoso Dios. En conclusión, hermanos, amigos, la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pidámosles insistentemente a su Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales para poder conocerlo, presentándonos arrepentidos, humildes y obedientes a su palabra, agradeciendo todos los días de nuestra vida por el triunfo en esa cruz, ya que en su resurrección se encuentra la victoria sobre la muerte. Y todo aquel que en él cree no se pierde, y la eternidad la pasará bajo su protección
y cuidado. En el nombre de Cristo Jesús.